Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más acá en Narcisismo TV. Hoy seguimos con el caso Colmenares. Pues resulta que la Corte Suprema de Justicia hubiese aceptado el recurso extraordinario de casación con base en los argumentos de la representación de víctimas, que es un gran avance de por sí en el caso Colmenares. Debo sostener que a Colmenares lo mataron, como lo sostuvo el propio Tribunal Superior de Bogotá, y Laura Moreno y Jessy Quintero saben perfectamente quién lo mató. Y esto estamos realmente citando justamente al abogado que representa a la familia Colmenares. Digamos, este statement, por así decirlo, abre justamente de nuevo el debate sobre el caso Colmenares. Y bueno, antes que nada, le quiero dar la bienvenida a mis dos queridos compañeros, Paul Moctezuma y Alejandro Diago. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy felices que tenemos a Colombia en la casa, Edgar. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal, Edgar? Muy contento de estar otra vez con ustedes acá en este espacio que verdaderamente, como lo dije la vez pasada, soy muy fan de ustedes, soy muy fan de lo que han hecho con el canal y estar aquí nuevamente para mí es un motivo de mucha alegría. Y más tratándose de un caso que como colombiano nos llega muy profundamente al corazón, a todas las personas que somos parte de mi país y siento yo también de Latinoamérica. Totalmente. Y bueno, te quiero responder a esto, que ya la gente del canal te ha dado la súper bienvenida, así que estás más que en casa. Bueno, resulta ser que el caso de Luis Andrés Colmenares ha tenido un nuevo giro recientemente. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha decidido aceptar la demanda de casación presentada por el abogado de la familia Colmenares, Jaime Lombana, contra la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes habían sido exoneradas en 2017 por el Tribunal Superior de Bogotá debido a la falta de pruebas concluyentes sobre la responsabilidad en la muerte del joven estudiante, sobre su responsabilidad en la muerte del joven estudiante. Pero, ¿cómo comienza esta cronología, este nuevo, digamos, atisbo de justicia que se abre en el horizonte para la familia Colmenares y nosotros tratamos justamente de llevar la noticia lo más imparcial posible? Sin embargo, pues la interpretación de esto no puede sino dar un indicio de que hay algo más allá de lo aparente. El próximo 8 de agosto del 2024, los abogados de ambas partes presentarán sus argumentos ante la Corte Suprema. La familia Colmenares, especialmente el padre de Luis Andrés, siguen buscando justicia y esperan que este nuevo recurso judicial demuestre que la muerte de su hijo fue un homicidio y no un accidente, como se había argumentado anteriormente. Y para justamente hablar en el debate de hoy del programa, tenemos al psicólogo Alejandro Diago, justamente que queremos resaltar que nos va a ayudar a entender cómo afectan este tipo de casos la psiquis colectiva de un país completo. Alejandro, hay casos que se quedan plasmados en, digamos, en la huella dactilar de los países en los cuales suceden. Hemos visto casos innumerables a lo largo de nuestra historia, porque este caso particularmente tiene a Colombia en vilo. Fíjate que es bastante compleja la situación y en el caso Colmenares especialmente, el, el sentir que como colombiano se puede observar es esa sensación de injusticia, es, es sentir que un joven, porque verdaderamente Luis Colmenares tendría, si la memoria no me falla, alrededor de 20 años, si no estoy mal, más o menos, y afecta mucho el sentir con esa madre que pierde a un hijo y en estas circunstancias donde no hay claridad, donde no hay verdad y además por supuesto donde no hay justicia. El daño Interesante. que sí, sí, fíjate No, que no. el daño que queda en el sentir colectivo es ese, es la sensación de injusticia, es la sensación de que no hay claridad ni verdad al respecto. Y también esa, esa especie de dolor de pensar que a una persona se le viene a privar de la vida sin motivo justificable y sin motivo aparente, y a lo mejor todo esto enmarañado en una serie de circunstancias bastante densas y oscuras que puede traer elementos incluso de racismo, de clasismo, de diferencias sociales. Y es un caso que Colombia no olvida. Cada vez que se menciona la palabra Colmenares, cada vez que se dice algo nuevo sobre el caso, siempre se queda ese sinsabor de decir, bueno, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con este caso? Y todo el mundo tiene muy presente a la madre de Colmenares, por ejemplo.
la señora Oneida. Ella, ella, su esposo y su otro hijo, el hermano de Luis, han hecho a lo largo de todos estos años gestiones innumerables para que se llegue a la justicia, se llegue a la verdad de lo que pasó con Luis. Y ella se volvió casi que la cara, la imagen del caso junto con su hijo, porque yo creo que tanto perder un hijo como perder una madre son de las situaciones más complejas que puede vivir el ser humano. Y en este caso, tanto lo manifiesta el hermano de Luis. Yo perdí a mi hermano, pero de alguna manera perdí a mi madre, porque mi madre nunca volvió a ser la misma después de lo que le pasó a mi hermano. Y por supuesto que la pérdida de un hijo y en estas circunstancias hace mucho más doloroso el camino del duelo, el camino de la aceptación de la pérdida. Y a nivel nacional queda siempre esta huella también de por qué en nuestros países pasan estas cosas y por qué se encubren a los potenciales o a los directos responsables de estos crímenes. Porque quiero destacar eso, que se trata, en caso que llegue a retomarse algunas declaraciones de la parte de la defensa de la familia de Luis, se trata de un crimen en sí mismo. Totalmente. Bueno, Paul, te digo que precisamente el caso de Luis Andrés Colmenares tiene los componentes perfectos para una tormenta que quedará en la memoria colectiva. Está justamente, como decía Alejandro, componentes de clasismo, pues las chicas y las personas pertenecientes a esta universidad son de una clase social privilegiada en la sociedad colombiana. Está también Luis Andrés, que viene a, digamos, a representar esa disrupción en esta status quo, por así decirlo, el mismo. Según lo que tú has investigado, Paul, ¿qué componentes tiene este caso que lo hace tan, digamos, imborrable en ese sentido? Muy, muy acompañado de lo que estaba diciendo Alejandro. Es un caso que te llena de injusticia, o sea, de un sentimiento de injusticia totalmente. Aparte porque viendo que él era un chico ejemplar, un estudiante ejemplar, un universitario, y ese componente del clasismo y también racismo, por él ser afro-latino, eh, desde que lo empecé a ver y analizar, me llenó de este sentimiento de injusticia, ¿no? Y de estas, como dices tú bien, Alejandro, esto que nos une como latinoamericanos, ¿no? Estas injusticias que pasan en las élites de nuestros países, ¿no? En las fiscalías, que no hacen, que no hacen el trabajo, que lejos de hacerlo, muchas veces encubren, ¿no? Y vemos como los poderes de las familias de estas élites, pues 100% muchas veces salen con la suya, o sea, por ya decirlo de una manera coloquial. Entonces, estos componentes son los que yo creo que han hecho que la sociedad esté tan conmovida desde el día uno, chicos. Sí, definitivamente. Y te digo una cosa, Jesse Quintero y Laura Moreno siguen manteniendo su historia y dicen que esto fue un accidente, a lo cual nosotros, les digo, nos apegamos al derecho de cada persona a probar su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, particularmente en este caso. Sin embargo, y con las irregularidades, muchos quedan asombrados. Por ejemplo, la manipulación de pruebas. Y se ha acusado a las autoridades de no preservar adecuadamente la escena del crimen y de manipular o perder pruebas que son clave. Otra es las intercepciones telefónicas. Durante el proceso judicial se presentaron intercepciones telefónicas que sugirieron la existencia de conversaciones comprometedoras entre los implicados en el caso. Además de esto, retrasos y los cambios de las versiones a lo largo del caso, digo, las versiones de los testigos, incluyendo las de Laura Moreno y Jesse Quintero, han cambiado en varias ocasiones. Estas inconsistencias han generado dudas sobre la veracidad de los testimonios y la posible presión sobre los testigos. Las decisiones judiciales también han sido controversiales. La absolución de Laura Moreno y Jesse Quintero por parte del Tribunal Superior de Bogotá en 2017 se basaron en el principio de duda razonable, ya que el tribunal consideró que no había pruebas concluyentes para condenarlas. Sin embargo, esta decisión ha sido constantemente cuestionada por la familia Colmenares y su abogado, que afirma que las pruebas no fueron evaluadas adecuadamente. Actuación de operadores judiciales también justamente forma parte de estas irregularidades que resalta la defensa del abogado de la familia Colmenares, pues
la verdad es que los componentes son como mínimo curiosos y generan suspicacia. Esto, digamos, adentrándonos un poquito más al suceso en sí, les digo, los símbolos en este caso son escalofriantes. Una noche de Halloween, una fiesta en la cual van un grupo de jóvenes a pasar, digamos, una noche agradable en general, como todos la hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, y termina en una tragedia que marcará para siempre el destino de los involucrados. Los jóvenes de la fotografía que todos hemos visto, justamente donde salen todos disfrazados, varios de ellos no volverán a ser los mismos después de esta noche. Lo que sí es indudable es que Jessie Quintero y Laura Moreno también serán marcadas por este acontecimiento. Ella sigue manteniendo su postura. Alejandro, por qué hay tanto rechazo en la sociedad colombiana a creer la, digamos, la narrativa oficializada por ellas? ¿Por qué sientes tú que supongo el pueblo en general tiene esta, digamos, suspicacia con respecto a las declaraciones de estas chicas? Yo considero que el nivel de incoherencia que se ha manejado en las versiones, el nivel de casi que irrealidad con el que se ha querido trabajar el caso es un insulto directo hacia la cara de todos los colombianos, hacia la familia directamente de Luis y hacia su memoria. Porque, a ver, revisando un poco el caso y acercándome más como al libro que publica la madre de Luis Colmenares, ella manifiesta que cuando la llaman y le avisan pues lo que había pasado con su hijo, que ella igual se alista para salir para allá, pero que al llegar habla y pregunta y miren, mi hijo es que me dijeron que se cayó, qué pasó. Pero ella dice, fue muy raro cuando intento llamar al celular de mi hijo y me contesta Laura Moreno. ¿Por qué Laura Moreno tenía el Exactamente. celular de Luis? O sea, ¿por qué tenía que tenerlo? ¿En qué momento se lo entrega? ¿Por qué se lo entrega? Y ella siempre dijo, yo conozco a mi hijo jamás se habría quitado la vida, no había presentado ningún tipo de indicio que demostrara que él tenía intenciones de quitarse la vida. Y ella dice en su libro, al contrario, mi hijo venía saliendo con Laura Moreno, ¿no?, desde hacía más de 2 meses y finalizando octubre, aprovechando esta ocasión de la fiesta de Halloween, quería él declararle a ella, digamos que bueno, su amor, sus intenciones y pedirle que fueran formalmente novios. Y aquí entonces se abre un paradigma en el que uno dice, ok, era un chico muy joven, muy talentoso, bastante inteligente, estaba estudiando en una de las universidades más reconocidas del país, que tiene varios elementos elitistas, por supuesto, pero que se abrió paso en esta universidad por sus capacidades intelectuales. Eso generaría un escozor, una incomodidad, un tal vez resentimiento por parte de las personas que hacían parte de estos espacios académicos o de estos espacios sociales, ¿no? Como, hey, tú no eres igual que nosotros, o sea, pero ¿por qué estás aquí? Y yo podría entender que para la expareja, o bueno, a- al parecer expareja eh, este Moreno, chico, sí, Carlos Laura, Cárdenas. Carlos Carlos Cárdenas. Cárdenas, correcto. O sea, para él, a lo mejor desde su perspectiva, que Laura se haya involucrado con una persona afrodescendiente, que ingresó por rendimiento académico a la universidad, que no hacía parte del contexto social que ellos manejaban, esto generó también una profunda, tal vez rabia, descontento en Carlos Cárdenas. Y esto pudo desembocar en muchas otras cosas. Pero volviendo a la madre de Luis, ella dice, sé que mi hijo no se quitaría la vida. Es ridículo pensar que fue un accidente, porque todo lo que se encontró después de que ellos lucharon porque se hiciera otra necropsia al cuerpo, porque la primera necropsia fue bastante, hombre, dejando mucho que desear, parecía hecha casi que superficialmente o queriendo como encubrir muchos detalles presentes en el cuerpo de Luis. Y lo vimos en la serie y en el libro también aparece. La madre de Luis dice, soñé con mi hijo y me dijo, las pruebas están en mi cuerpo, mamá. Sí, es cierto. Entonces, esta conexión que tenía, bueno, que tiene la señora Oneida con su hijo, va más allá
de lo aparente, es una conexión altamente fluida incluso, porque ella dice, yo sé lo que pasó con mi hijo, nosotros en el fondo lo sabemos, pero queremos es que los organismos legales lo prueben así y hagan que estas personas digan la verdad de lo que ocurrió. Entonces, en Colombia nos da, o sea, el público, la gente, las personas, la ciudadanía no es boba. A la gente no la puedes engañar fácilmente. O sea, solo con el hecho de decir, los bomberos estuvieron, lo buscaron en esa zona, no lo encontraron, luego la mamá solicita que haya otra búsqueda y 3 horas después realizan otra búsqueda, van a los lugares que ya habían investigado y buscado y resulta que ya el cuerpo estaba ahí. Entonces, ese fue un primer casi que fallo en los procesos. O sea, o no encontraron el cuerpo por negligencia o lo encuentran porque luego fue puesto el cuerpo ahí. Luego, lo que se dice es que cuando una persona fallece por inmersión sobre un medio líquido, el cuerpo no tiene la rigidez post-mortem que se esperaría de un cuerpo o de una persona que fallezca en un medio distinto a un medio por inmersión. Luis Colmenares estaba totalmente rígido cuando se encontró en esa zona, en ese caño, como le dicen en Bogotá, cuando se encontró en esa zanja. Entonces, esa fue otra cosa, fue como, a ver, ¿por qué este cuerpo presenta golpes contundentes, presenta moretones, presenta marcas de arrastre, cuando supuestamente se cayó y se tuvo que haber quedado en el caño porque se cayó en ese caño? Entonces esa fue otra especie de anomalía en el discurso, tanto de Laura Moreno como de Jesse Quintero y como de otras personas que hicieron parte de la investigación. O sea, a los colombianos no nos quedaba claro lo que pasaba, pero también nos llamaba la atención el que querían, y era muy notorio que se quería hacer ver la realidad como otra cosa. No, se suicidó. Y luego, no, no se suicidó, se cayó. Y luego, no, pero es que lo arrastró la corriente. ¿Cuál corriente? Él con lo alto que era, con el peso que tenía, era casi que improbable que semejante flujo de agua pudiera correr un cuerpo a esa distancia, como para poder, digamos que, excusar las marcas de arrastre que el cuerpo tenía. En este orden de ideas, el colombiano en general se queda con una sensación de que el caso ha sido totalmente manipulado, de que al caso le faltan muchos elementos todavía por descubrir o por mostrar a la luz. Y también, pues, tristemente en nuestros países, quien tiene dinero tiene el poder para poder tergiversar pruebas, para poder esconder evidencia, para poder alterar el lugar de los hechos, para poder comprar conciencias, para poder también mover decisiones. Sus posiciones sociales y económicas les da para tener amistades de altísimos niveles, llámese jueces, llámese fiscales, llámese investigadores. Retomando Sí, las inconsistencias del caso, puntualmente llama mucho la atención, uno, los bomberos que hicieron parte de la búsqueda manifestaron, el agua tenía de 15 a 20 centímetros de altura, era improbable que no viéramos un cuerpo de una persona de unos 75 de estatura y de 75 kilos, acostada en la dimensión de ese caño. Era imposible no verla. Y luego, 3 horas después, hicimos la segunda búsqueda y ya estaba. Eso a todos los colombianos nos dejó pensando como, o sea, un cuerpo no aparece y desaparece porque sí. Luego, la cuestión de cómo de manera tan radical la mamá y la familia de Luis manifiesta que tanto su amiga Jessie Quintero como Laura Moreno, que era la persona con la que estaba saliendo hace 2 meses, de alguna manera había como una relación entre ellas muy cercana ante los hechos de investigación, pero que antes no existía del todo. O sea, amigas de antes no eran, pero empezaron ellas dos a acercarse mucho y que luego, tiempo después de los hechos, la mamá de Luis busca a Jessie, le dice, tú fuiste amiga de mi hijo, cuéntame tú realmente qué piensas, qué opinas de esto, qué sucedió.
Esta niña se llenó de miedo, se llenó de terror, no le quiso hablar, se enredaba mucho para hablar, un nerviosismo exacerbado y hombre, lo que hemos hablado, si se trató de una situación desafortunada, de una trágica circunstancia en la que tu amigo se quita la vida o tu amigo tiene un accidente y pues desafortunadamente tiene la mala fortuna de morir, no tendrías que reaccionar con ese nivel de nerviosismo como si debieras algo, con ese nivel tal vez de una culpa latente, ¿no? Ante la madre de tu amigo. Eso también la llevó a la señora a pensar como que ellas guardan información que no quieren decir. Y ahora, finalmente, con la versión, perdón, eh, con hallazgo, con el encuentro de estos audios de las llamadas interceptadas entre los actores de todo este caso, pues deja más que claro, al menos para mí, que hay una complicidad entre ellos. ¿Complicidad para qué? No lo sabemos con claridad. ¿Para ocultar qué información o para dar cuál versión? Habría que revisarse, pero realmente Carlos Cárdenas supuestamente había terminado su relación con Laura, pero en los audios se escucha que él le dice, mi amor, tranquila, de esto vamos a salir, tú no te preocupes, haz lo que te dije. Luego escuchamos a la madre de Carlos Cárdenas decir, tan enferma como de poder, yo te saco de esto, Esta. o sí, literal, sí, literalmente, te saco de esta mierda en una semana, o mañana mismo, si es preciso. Te O quiero sea, preguntar un poquito de Carlos Cárdenas, sí, sí, Alejandro y Edgar. Bueno, les quiero mencionar que yo me sorprendí, o sea, sí me impresionó muchísimo porque esta señora tenía un cargo político, creo yo, o algo que tenía que ver con la fiscalía. Desmiénteme si me equivoco, pero la madre de Carlos Cárdenas también actuó de esta manera tan, como muchos políticos en todos los países latinoamericanos. Y así es. también yo estaba, he seguido el caso, yo vi la serie, me encantó, pero vi más o menos como 2021, 2020, algo que tuvo que ver con Carlos Cárdenas, que todavía no se solucionaba esto, que era una petición para inspeccionar esta camioneta van del padre de Sí, Carlos Cárdenas, en la que él se transportó. Casualmente esa noche él utilizó una camioneta van y no un auto normal que cualquier joven universitario utilizaría, ¿no? Para salir de bar con sus amigos en esta fiesta de correcto. Halloween. Y no supe yo ya 100% si sí se llevó a cabo esto o creo que está como en cadena de custodia los resultados de los hallazgos en esta camioneta van. Y fíjate, Paul y Edgar, fíjense que hay nuevamente elementos que al dejarse tan sueltos a todo el mundo le llaman la atención, generan mucha sospecha y suspicacia, porque el fallo fue que Carlos Cárdenas no era penalmente responsable del homicidio ni las lesiones hacia Luis Colmenares, porque su registro de celular o su señal interceptada de celular para, para ese momento registraba lejos del caño donde estaba el cuerpo de Luis. Por ende, se decía que Carlos Cárdenas no pudo haber estado ahí poniendo el cuerpo de Luis. Sin embargo, o sea, llama mucho la atención, correcto, lo de la camioneta, que no es, o sea, no se espera que un chico joven que va a salir de fiesta con sus amigos, que tiene un alto nivel económico y que tiene, por ende, la posibilidad de usar otro tipo de automóvil, use una van en la que hay espacio suficiente para hacer todo tipo de circunstancias. Por otro lado, Exactamente, sí. sí, fíjate, Paul, que me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, en 2014, lo que hablo de las influencias y de cómo es, el poder económico y político es importante en este caso. Y es que las comentan en las declaraciones que en 2014, porque a ver, para que haya un fallo de este caso pasaron más de 6 años, ¿no? O sea, esa es otra cosa. La demora en los procesos es algo terrible. O sea, tú quieres justicia y como familia y como país esperar más de 6 años para que el fallo sea, no hay culpables. O sea, es bastante doloroso. Pero bueno, 4 años después del fallecimiento de Luis, su familia había recabado información, pruebas, muchos elementos, cosas, USBs,
con toda la información. La habían guardado en un lugar en particular. La madre de Luis le había dicho a la persona que le colaboraba en su casa, mira, por favor, guárdame esto en tal lugar, en tal closet, la llave va a estar en tal parte, a través de una llamada de celular. Curiosamente hay un robo en la casa y no se roban nada de valor excepto el estuche de los lentes donde estaban guardadas las USBs dentro de un closet con llave. Entonces ahí vemos cómo pudieron haber interceptado a la madre de Luis, Wow. cómo pudieron haber buscado la manera de quitarles a ellos la manera de probar. O sea, estaban, o sea, si se trata de un, reitero, de un accidente o de un suicidio, ¿por qué robarle pruebas o robarle avances de investigación a la familia del fallecido? ¿Qué caso tiene? O sea, ¿qué miedo hay detrás de esta gente para llegar hasta ese punto, ¿no? ¿Me hago entender? O sea, con eso estarían demostrando más algún tipo de culpabilidad que cualquier otra cosa. Sí, Bueno, 100%. realmente es impresionante y han tocado el tema justamente de uno de los factores que no ha sido tocado mucho por los medios de comunicación últimamente, pero es el accionar de Carlos Cárdenas. Porque sí, las chicas han sido pues de alguna manera vueltas a poner en el foco, porque hay que recordar que este dictamen que tuvo el juicio inicial no fue precisamente am, de inocencia o de deslegitimar la narrativa de la fiscalía o de la defensa, sino que se adjudicó lo que se conoce en términos jurídicos como la duda razonable, por así decirlo. Esto por un lado. Y claro, evidentemente en este, digamos, repaso de todo lo que ha sido este caso, que quiero recordarles a las personas que nos están escuchando por qué es la relevancia de este caso, porque el contexto se reabre. Hay una nueva, digamos, se ha aplicado la Corte Suprema, en realidad, de Justicia aceptó una demanda de casación presentada por la familia Colmenares, y esto acaba de pasar este año, en 2024. Esto reabre el caso y, digamos, programa una nueva audiencia para el día 8 de agosto. Esto está súper cerca, estamos a nada de ver qué conclusiones tendrá esta audiencia y hacia dónde se dirigirá la lógica jurídica que ha, digamos, marcado este caso. Las personas que les interese el caso, estaremos siguiéndolo, pues esta audiencia particularmente que va a ser súper interesante. Vamos a ver qué va a exponer, digamos, cada parte en este contexto. Pero yo creo que este caso tiene muchas moralejas y una moraleja principal para la sociedad en general, no solamente para Colombia, como ya lo dijo Alejandro, es una moraleja para la sociedad latinoamericana que está profundamente dañada en muchos aspectos por la corrupción, esto sin adjudicárselo a ninguna de las dos partes. Vemos cómo, por ejemplo, se filtran audios de conversaciones privadas a la opinión pública. Vemos también cómo algunas personas son, digamos, pagadas para ser testigos de alguna de las partes, esto sin ánimos de tipo culpar a nadie ni decir que alguno tiene más responsabilidad que el otro, pero lo que sí es que la verdad, cuando uno está desesperado por buscar justicia, suceden cosas que a veces suenan increíbles, pero son reales. Yo creo que una de las más grandes moralejas, muchachos, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que es la importancia de la preservación y el manejo de las pruebas, porque hay que ver realmente el trabajo que se hizo para no preservar esta escena del crimen. Eso por un lado. Hay muchas cosas también que además podríamos decir de la integridad de los operadores judiciales. La confianza en el sistema judicial depende de la integridad y la competencia de sus operadores. Las acusaciones de manejo inadecuado del caso por parte de los jueces y fiscales resaltan la necesidad de una formación continua y rigurosa, así como de una supervisión estricta para asegurar que se sigan los procedimientos adecuados. En general, como les digo, yo creo que este caso va a seguir dando mucho de qué hablar. No sé a dónde nos llevará esta corriente jurídica. La verdad, habrá que esperar qué determinan las autoridades en cada, digamos, paso del proceso. Pero lo que sí es cierto es que esa noche realmente trágica para todos, accidente, asesinato, cualquiera sea la causa que usted le quiera adjudicar, coméntenos en este episodio qué piensan ustedes. ¿Qué ocurrió aquella noche del 31 de octubre? ¿Fue acaso un asesinato premeditado encubierto por una amiga y una, digamos, pareja
de Luis Andrés Colmenares. ¿Fue un accidente? ¿Les parece lógico lo del accidente? Justamente como lo que está diciendo Alejandro, es que a estas alturas cuesta mucho creer que haya sido un accidente, la verdad, Sí, porque este montón de irregularidades te dejan realmente perplejo. Em, sí. Te deja un bueno, sabor de injusticia, ¿no? O sea, bueno, a mí en mi caso muy particular sí me ha dejado un sabor de injusticia y ajá. sí me llevó a interesarme mucho en el tema, el haber visto la serie y estoy muy expectante para el 8 de agosto y que nos volvamos a reunir para ver todo lo que va a ir sucediendo, ¿no? Va a estar excelente y te voy a decir algo. Yo creo que en general, pues la serie de Netflix le dio una apertura a este caso a nivel Latinoamérica y al mundo que no tenía antes, lo cual me parece increíble porque vemos cómo justamente las plataformas de streaming pueden justamente tener este efecto en las personas. Abiertos o no a ver lo que pasó en el caso Colmenares, los invitamos a que vayan a Netflix y vean Diarios de un Crimen, justamente que es la serie que toca todo este caso a profundidad. Tiene un nivel de tecnicismos maravilloso, las actuaciones son brutales, las representaciones de los personajes son altamente parecidas a los personajes reales. Es algo maravilloso. A mí me encantó esa serie también, Paul. Y no sé si la has visto, Alejandro, pero te la recomiendo muchísimo. Es muy, muy buena. Bueno, Sí, y chicos, fíjate ¿la que viste? sí, 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 ¿Te me pareció gustó? un excelente, por supuesto que sí. Al final queda supremamente abierta la conclusión de la serie, por supuesto, porque el caso mismo no ha tenido un cierre como tal. Quiero hacer una apreciación súper corta y es que como Claro que sí. colombianos, como mexicanos, como venezolanos, que somos las personas que nos encontramos al menos en este momento compartiendo sobre el caso, nuestros países han sufrido el rigor de la guerra, del dolor, de la injusticia, de la corrupción de los poderes políticos, del mal manejo de todo tipo de procesos y ver cómo la misma maquinaria social y política de un país que tendría que defenderte y protegerte y restablecer tus derechos o los de tu familia, en caso de que tú ya no estés, son los mismos que han de alguna manera lanzado por el suelo todos los argumentos necesarios para poder hacer justicia. No lo digo solo por el caso Colmenares, lo digo de tantos y tantos casos que en todos nuestros países hemos visto a diario y rescato algo que hablábamos con Edgar fuera de cámara en algún momento y es que el caso Colmenares tuvo esta trascendencia porque tocó poderes políticos, o sea, porque fue una especie de piedrita en el zapato de muchos poderes, de mucha gente con dinero, de mucha gente con influencia. Entonces, por eso se le dio esta preponderancia. Si este caso no hubiera generado comezón a estas personas, se hubiera cerrado como tantos otros casos de injusticia en nuestros países. Pero a lo mejor este caso está sirviendo para que a través de él muchas otras personas con esta sed de justicia eventualmente logren ver consolidada un fallo que esté más cercano a dar un cierre positivo al dolor de esta familia y al dolor de tantas otras. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Sí. Bueno, el caso de Luis Andrés Colmenares no solo ha capturado la atención de Colombia, sino también ha servido como un espejo para reflexionar sobre las fortalezas y las debilidades del sistema judicial, el papel de los medios de comunicación y la importancia de una sociedad informada y activa en la búsqueda de justicia. La aceptación de la demanda de casación por la Corte Suprema ofrece una oportunidad para revisar el caso con la esperanza de esclarecer la verdad y hacer justicia. La sociedad debe aprender de este y otros casos similares para mejorar continuamente sus instituciones, asegurar la justicia para todas las partes implicadas y promover una cultura de responsabilidad y transparencia. La verdad es que sí, hemos estado plagados de casos con muchas injusticias. Es cierto que ese lugar que llamamos Latinoamérica parece tener mucho realismo mágico, como bien lo escribió en algún punto grandes escritores como García Márquez. Sí, la verdad es que mientras esto siga sucediendo, nosotros vamos a seguir aquí, dándole voz a cada caso que tenga presencia e injusticia, porque lamentablemente abundan en nuestro territorio, y no digo que solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Y ustedes qué piensan?
¿El caso de Luis Andrés Colmenares tendrá un final para la familia que sea feliz o no? Coméntenlo abajo, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal, por favor. Si no lo han hecho, díganos sus opiniones porque a través de sus opiniones es que construimos cada episodio. Muchachos, algunas palabras finales, Paul, No, pues Alejandro. muchas gracias. Un gustazo estar con ustedes, chicos. Gente inteligente y muy conocedores de este tema. Y poco a poco nos vamos informando más de lo que ya sabíamos ahora con la presencia de Alejandro. Un gustazo. Nos vemos muy pronto. Alejandro, encantados de tenerte en el programa, súper felices de tu aportación. ¿Algunas palabras para la audiencia? No, supremamente agradecido con ustedes, de verdad, por Edgar, siempre lo voy a decir, no me voy a cansar. Yo fui fan de ustedes, sigo siendo fan de ustedes, de su contenido, de la manera respetuosa en la que tratan cada caso, en la que se dirigen a cada víctima. Verdaderamente para mí es un gusto, es un honor estar con ustedes en estos espacios. Yo encantado de la vida y a las personas que nos están escuchando, que nos hacen el favor de seguir el canal y de alguna manera también aportar desde su posición. Gracias. Eternamente agradecido con todos ustedes y bueno, aquí nos seguiremos escuchando y viendo. Muchas gracias, Alejandro. Un Gracias, enorme Edgar. abrazo hasta Colombia, que bueno, le deseamos lo mejor a tu país, que es maravilloso. Los queremos mucho, mi gente, cuídense, de verdad, estemos todos atentos para que la justicia prevalezca y la injusticia caiga. Hasta la próxima.